Dios les bendiga a todos aquellos amigos que esta noche se están conectando con nosotros. Sean bienvenidos una vez más a nuestro consejo de Dios. Amén. Le damos la bienvenida a todos que en todo este tiempo nos han acompañado en cada consejo de Dios. Amén. Recordándoles compartir este mensaje, estos temas que estamos tratando cada día, cada semana. Amén. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, recordándoles en Facebook Ifuy Carvajal Bogotá, Chofar Adoración, para que nos estén siguiendo y conozcan también de la palabra de Dios. El día de hoy, pues nuevamente nuestro pastor con nosotros. Bienvenido, mi pastor. Le damos gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy satisfactorio para mí en particular. Me parece muy agradable conocer más de la palabra de Dios y de estas historias. Amén. Vamos a hablar de un reinado, del rey Usías. Amén. De la tribu de Judá. Amén. Allá en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Este versículo, finalizando, dice una frase que dice: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amén. Este rey, con lo que dice este capítulo, es un reinado que se extendió, que se esparció, que fue muy hablado, muy conocido en aquella época. Amén. Los invito, si quizás no has conocido de esta historia, que mires esta palabra, mires esta historia, porque es muy bueno conocerla. Amén. Acá, como les dije, dice: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Quiero quedarme con eso que dice: y su fama se extendió lejos hasta hacerse poderoso. Amén. Hoy, esta noche, quiero hacerle una pregunta a mi pastor. Dice que su fama se extendió, que se hizo poderoso. ¿A qué se debe esa prosperidad que él tuvo en ese tiempo? ¿A qué se debe esa prosperidad que tuvo grande su reinado? Bueno, Dios les bendiga a toda la audiencia que nos escucha. Este es el Consejo de Dios, un hermoso programa creado para ayudar a las personas en sus necesidades espirituales y en su relación con Dios, en la búsqueda de Dios, que debe ser un trabajo de cada persona para enriquecerse con la presencia de Dios. Y me da mucha alegría estar con la hermana Betsabé, porque ella me interroga sobre un tema y sobre una historia bastante interesante que tiene demasiadas cosas. Seguramente hablaríamos toda la noche y no alcanzaríamos a abarcar todos los elementos que están contenidos acá en este capítulo. La hermana Betsabé es una hermana de la iglesia, de nuestra iglesia, y además es una profesional, es una periodista. Por eso ustedes la oyen que pregunta con esa tranquilidad y con esa fluidez. Entonces, vamos al grano. En la última parte de ese texto, estamos en el segundo libro de Crónicas 26:15, y dice: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todos los seres humanos en la vida necesitamos algo de qué agarrarnos, necesitamos un apoyo. O sea, más que suerte, se necesita un apoyo, una persona, un momento, alguna cosa que nos ayude a surgir, a ubicarnos, a establecernos en la vida para tener éxito. De modo pues que hay que mirar varias cosas que se desprenden de este hecho tan importante. Dice la Biblia que su fama se extendió lejos, o sea,
llegó a ser noticia la vida y el reinado de este joven rey. Pues empezó muy temprano, dice que a los 16 años empezó a reinar. Y en esa época, pues que no existían los medios que nosotros, de los cuales hoy disponemos, de llegar tan rápido y llegar tan lejos a cualquier parte o a cualquier rincón del mundo. Sin embargo, con los medios de esa época, dice que la fama de él pudo traspasar las fronteras, y dice que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces hay varios detalles aquí para tener en cuenta. Dice que fue ayudado, entonces creo que, entendiendo la pregunta, es ¿cuál fue esa ayuda y quién lo ayudó? Amén. Y qué tan efectivo fue ese respaldo que recibió de aquel que lo ayudó para hacerse grande, para hacerse poderoso, para llegar a posicionarse en la vida como uno de los grandes hombres de aquella época. Estamos hablando de un hombre que vivió por allá hace 2600 años atrás, y dice la Biblia que era de 16 años cuando comenzó a reinar. Su padre fue asesinado, su padre le dieron un golpe de estado y lo asesinaron. Él huyó a otro país y los asesinos lo persiguieron a ese país, lo mataron y lo trajeron nuevamente de regreso a la ciudad, ya un cadáver. Y entonces este casi niño llegó a reinar en esa época tan joven, recibe un reino. Y hay varias cosas para tener en cuenta aquí. Dice la Sagrada Escritura que cuando él fue ya posicionado, coronado como rey, dice la Biblia que él tomó como una especie de prioridades. Es como si nosotros dijéramos prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Las cosas que él fue entendiendo como prioritarias, como importantes, por dónde empezar. Cada vez que una persona está frente a una empresa o a un negocio, esa persona lo primero que pregunta es ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero y lo más importante que debo atender? Porque seguramente de esa primera pieza o piedra que pongamos depende todo lo demás. Si somos afortunados y somos sabios en esa primera parte, en ese punto número 1, seguramente las otras cosas van a venir, y también con éxito. Entonces dice la Biblia que lo primero que él hizo fue, dice, Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Elot era una ciudad israelita. En guerras anteriores su padre había sido derrotado y habían perdido esa ciudad que era importante, una ciudad clave, y había caído en manos del enemigo. Y la Biblia nos cuenta que esa fue una prioridad 1 para él. Rescatar esa ciudad, restituirla para su nación,
y fortificarla. Esto nos da una lección a nosotros muy importante, porque son muchas las personas que de pronto llegan a la iglesia y llegan del mundo derrotados, fracasados, caídos, vencidos, en muchas batallas, en muchas pérdidas. Han perdido hijos, hogar, esposa, dinero, negocios. Han tenido demasiadas derrotas y demasiados fracasos. Al venir a la iglesia, lo que la persona hace es enfocarse en reconstruir, o sea, rescatar tantas o muchas cosas que perdió en el mundo, que el enemigo le quitó en las muchas caídas, en los muchos fracasos que tuvo, en las muchas derrotas. Y entonces hay que recuperar todo eso. Entonces por ahí empezar, para poder ir pensando en hacer del reino él allá y nosotros acá. Nosotros también tenemos un reino. Yo entiendo que mi hogar, mi esposa, mis hijos, y ahora como pastor la iglesia es un reino, el cual yo debo no solamente elevarlo lo más alto que se pueda, todo ese reino, sino fortificarlo de tal manera de hacerlo impenetrable o invencible frente a los ataques del enemigo. Entonces, primero, rescatar todo lo que había perdido en ocasiones o en tiempo anterior. Y no solamente él, pues él era un adolescente, alguien muy joven. Fueron sus padres los que fueron fracasados y derrotados en muchas guerras, en muchas campañas militares, y el reino se fue diezmando. ¿De qué manera? Y fueron quedando en una significativa estrechez. Luego el hombre se dedicó a conquistas en lo que tiene que ver con el mundo exterior, o sea, todo lo que tiene que ver con las cosas en cuanto a lo internacional. Los versículos 6 y 8 dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes. Bueno, entonces lo que dice acá es que estos pueblos, amonitas y filisteos, eran las personas o los pueblos que en otrora habían ocasionado tantos dolores a su nación y tantas derrotas a sus padres, a sus antecesores, y había que debilitarlos. Él decía: hay que debilitar a aquellos pueblos que son fuertes y que nos han causado mucho daño. La mejor manera de hacerlo es derribando sus fortalezas, para debilitarlos, para que no sean más para nosotros un dolor de cabeza y una amenaza y un peligro. Y a eso se propuso: derrotarlos y debilitarlos, para que no pudieran ser a partir de ahí una amenaza. Estamos hablando en lo que tiene que ver con la parte exterior de su nación. Y luego se dedicó a fortalecer al país, fortalecerlo en lo interior, que tiene que ver
fortalecer el ejército, por ejemplo, reconstruir el muro, fortalecer los muros, o sea, las defensas de la ciudad. Jerusalén era una ciudad amurallada y las guerras habían desgastado ese muro y esas defensas, y se propuso entonces a fortalecer la ciudad y la nación. Logró reunir un poderoso ejército, un arsenal, un equipo militar para dotar a sus soldados, que eran por miles, y tener un ejército muy fuerte, muy poderoso. Dice la Biblia que este hombre se rodeó de profesionales, ingenieros, y muchos profesionales los llamó, los reunió, los atrajo hacia él, y comenzaron a crear, a inventar máquinas de guerra, a inventar arietes y aparatos para los estanques de agua, arietes para los acueductos y arietes para la guerra, y a construir con sus ingenieros y con sus profesionales la industria que lo iba a hacer rico y que lo iba a hacer poderoso. Dice que este hombre era un hombre de empresa. Dice la Biblia que fortaleció la industria ganadera, así que en esos días fluía, como dice la Escritura, leche y miel. Fortaleció la industria ganadera en todo el país, y seguramente la exportación de carne, de leche y de otros derivados de la leche a muchos otros países con los cuales seguramente tuvo muy buenas relaciones. Pero además de todo, se dedicó también a la industria del campo, para que el campo fuera abundante y provechoso, para que mejoraran las cosechas, seguramente estanques, riegos, semillas, para que hubiera cosecha o cosechas en abundancia, y el pueblo se fue haciendo inmensamente rico, la nación se fue haciendo inmensamente rica, y él mismo se fue haciendo también inmensamente poderoso. Amén, pastor. Pues así como usted nos acaba de decir, él se fortificó torres, agricultura, fue, como dice usted, fue un reinado que trascendió y que fue abundante. ¿A qué se le debe a quién era que estaba delante de él, que lo ayudaba? ¿Quién era el que? Porque no todos necesitamos ayuda, todos tenemos en alguien en que ponemos nuestra fe. ¿En quién puso ese rey su fe? Esa pregunta, por eso la dejamos para último, la dejamos para después. Dice la Sagrada Escritura, tendríamos que usted regresarse un poco en su Biblia al versículo 5, creo que es la llave. Yo hoy en las redes sociales escribía un tema, lo tomé de la Biblia y lo titulé buscando la llave, o buscando el concepto divino, el principio divino. No sé si lo hayan encontrado por ahí, buscando el principio divino. Y yo decía que si de un tema de la Biblia no somos lo suficientemente capaz de encontrar el principio divino, va a ser imposible entender la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirarlo a la luz de este texto. Creo que es la llave que nos abre, o sea, que nos
que nos alumbra respecto a este misterio, porque todos queremos ser grandes, todos queremos ser famosos, todos queremos tener éxito, todos queremos ser fuertes, y por eso hay mucha gente que acuden incluso a la magia, a la superstición, porque quieren ser ayudados. Se hunden en cosas mágicas, y hay muchos que hasta se dejan engañar y se dejan robar, se dejan explotar por cualquier engañador, porque de alguna manera dan como la oportunidad para ser engañados, algo que el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, ese versículo, el versículo 5, me gustaría que usted misma lo leyera en sus propias palabras. Amén. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces aquí hay dos hechos que a nosotros nos conviene encontrar, y que el oyente allá, usted que nos está escuchando, debe analizar con cuidado. Hay dos hechos. ¿Usted los encontró? Y persistió en buscar a Dios. Bueno, el texto dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Era un hombre visionario, era un profeta, era un sacerdote, era un hombre de Dios. A aquellos hombres de Dios los llamaban videntes. Él era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre avanzado, entendido en visiones. Hoy en día hay mucha gente que sabe muchas cosas, sabe de cosas de esta vida, sabe de filosofías, sabe de tantas cosas de esta vida, pero no saben de Dios, no conocen a Dios, no tienen conocimiento en las cosas de Dios. Entonces, cuán importante es un hombre sabio, pero sabio en los conceptos y en las cosas y en las revelaciones y en la sabiduría de Dios. Entonces dice que Zacarías era un profeta, un vidente, un apóstol de Dios, un entendido en revelaciones. Entonces fue el primer secreto que se hizo al lado de este visionario, de este anciano. Zacarías era un viejo, un anciano. Hoy en día vivimos en una época donde se le da mucha prioridad a los jóvenes, y yo digo que eso es bueno. Nuestros jóvenes hay que quererlos, hay que amarlos. Pero fíjese que hoy en día los jóvenes, ¿dónde andan? Muchos andan enredados en vicios, en pandillas, echando piedra, destruyendo de pronto el mismo patrimonio de la nación, siendo una carga para sus países, porque estos jóvenes están mal orientados. ¿Cuánta falta hace el consejo de los viejos, el consejo de los ancianos, que hoy en día ya no se quiere y se desprecia? Entonces Zacarías era un viejo, y este muchacho rey de 16 años se hizo al lado de Zacarías, e hizo de Zacarías su consejero, diríamos su consejero de cabecera. Todos los emprendimientos, los proyectos, los propósitos que emprendía, primero se los llevaba a Zacarías, para que él, con su iluminación, su experiencia y su sabiduría, lo ayudara y lo iluminara en los pasos a seguir. Lo segundo que tenemos aquí
es: y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Observe usted, en estos días, ¿en cuáles días? En los días mientras Él estuvo o hizo de Zacarías su consejero, su asesor importante. En los días cuando Él atendió los consejos y las luces que este anciano de Dios le ofrecía. Se hizo poderoso, se hizo famoso, se hizo grande, se hizo fuerte, se hizo rico, se hizo muy grande, y también su nación fue beneficiada, fue prosperada. Pero hay un momento de un ocaso, que eso no me lo preguntó, pero yo le voy a encimar esta partecita. Hay un momento que no podíamos irnos esta noche de aquí sin meditar de esta parte. Hay un ocaso, y ese ocaso lo encontramos en el versículo 16. Es triste, es demasiado triste lo que sucedió aquí. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra su Dios. ¿No le parece a usted doloroso? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. El versículo 25 dice que Dios lo castigó y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Y dice la Biblia, el 23, el último: y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. O sea, ese fue el epitafio en su tumba. Cuando alguien entra a un cementerio, encuentra epitafios donde alguien escribió un verso a su madre y dice: la mejor madre, el mejor padre, el mejor amigo, el mejor vecino. Y encuentra versos, flores, palabras, y la gente va a los cementerios a llevar flores y a llorar. Y cuando entraban a este cementerio y llegaban de pronto a una tumba tal vez hermosa, bien adornada, muy bien construida, encontraban un gran letrero que producía soledad, vacío y mucha tristeza. Leproso es. ¿Qué quiere decir? Aquí yace los restos de un gran hombre, de alguien que fue grande, famoso, rico, importante, de alguien que tuvo la gloria en la mano, de alguien que tuvo éxito porque un viejo anciano pastor lo dirigía, lo acompañaba y lo iluminaba, y porque ese viejo anciano pastor lo guiaba a Dios todos los días y todas las noches, y siempre le inculcaba y lo orientaba siempre a la obediencia a Dios, al temor a Dios. Pero ese viejo pastor se murió, o él lo sacó de sus afectos o de sus propósitos, donde ya no era lo más importante. Entonces dice la Biblia que se rebeló contra Jehová, se rebeló contra el Dios que lo había hecho famoso, grande y poderoso, y fue castigado, y una lepra
lo llevó hasta la tumba. Amén, pastor. Pues muchas gracias por este conocimiento, por este consejo esta noche. Como lo dijo él, pues nuestro Dios es lo primero que tenemos que poner en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros propósitos. Amén. Esta noche, como dice, un consejo de Dios, nuestro pastor nos da un gran consejo. Amén. Para mí es un gran consejo porque no es olvidarme de Dios a pesar de que en algún momento sea famosa o quizás, como dijo el pastor, esté en televisión. No olvidarme de quién me llevó a ese lugar, amén. Nuestro Dios siempre va a estar delante de nosotros, nos va a estar prosperando, pero debemos estar siempre a su lado. Le doy muchas gracias, pastor, por esta noche. Los invito a que sigan conectándose con nosotros, siguiendo nuestras redes sociales, en Facebook Ipuy Carvajal Bogotá, Chofar Adoración. No olviden compartir también este consejo de Dios. Todas las semanas tenemos un consejo para usted, amigo, para usted, hermano, que esta noche nos está escuchando. Gracias por acompañarnos y Dios les bendiga. Bien, el Señor les bendiga. De todos modos, muchas gracias. Y a usted muchas gracias por hacerme estas preguntas que me hizo sudar. ¿Cómo le parece? Amén, pastor. Dios les bendiga.